amigos y hermanos reciban una bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes en este mundo tan difícil, en esta situación en que estamos viviendo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Creo que la paz necesitamos en este momento. También necesitamos, hermanos, la guianza de Dios en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Hermanos, yo quisiera, con la ayuda de Dios, este es su programa, El Poder de la Verdad, que solo tiene por objetivo llevar la palabra del Señor, llevar el mensaje de Jesucristo y sus apóstoles. Para mí es preclaro, es lo más importante, hermanos, la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él es la consumación de toda la palabra de Dios. Jesucristo, hermanos, Él es el deseado de las naciones. Él realmente fue enviado, hermanos, y se cumplieron en Él todas las profecías. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Él es el espíritu de la profecía. Entonces, a nosotros nos interesa saber qué es lo que dice Dios a través de Jesucristo. A sus discípulos les dijo cuando Él se les manifestó allá en la montaña, dice que una nube cubrió a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo la voz: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. A Él oigan la recomendación de Dios, hermanos, de la voz divina, que oyéramos al Hijo de Dios. Ok, hermanos, yo quisiera en esta oportunidad dar respuesta a unas preguntas. Por cierto que son unas preguntas bastante interesantes, muy bonitas, muy interesantes, y espero, hermanos, de que podamos dilucidar esas preguntas, hermanos, y poder responderle a los amigos y hermanos que nos preguntaron a través de las redes sociales. Les recuerdo que ustedes pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. También nos pueden llamar al teléfono 4296-8462. Y hermanos, también nos pueden escribir al correo electrónico. Les recuerdo que su pregunta va a ser totalmente, hermanos, privada. Nosotros no publicamos nombres ni nada, porque algunos hermanos así nos lo piden. Algunas personas piden de que no se revele su nombre, ni la localidad de donde nos llaman. Para otros no hay ningún inconveniente. En esta oportunidad, algunos hermanos han preguntado algo muy importante, y es, hermanos, un hermano dice: miren, hermanos, todavía hay profetas, todavía hay apóstoles, todavía se puede hablar lenguas, todavía hay interpretaciones, todavía hay profecía. Oiga, qué pregunta más maravillosa. Y en esta oportunidad vamos a tratar de dar la respuesta, pero con la palabra del Señor en la mano, hermanos. No hay otra manera, y yo creo que todos a esta altura, los que buscamos a Dios, para nosotros la palabra de Dios es la concluyente revelación e inspiración de Dios para el hombre, hermanos. Fuera de las Escrituras no hay nada más, hermanos. Las Escrituras para nosotros constituyen una verdadera luz, una verdadera guía en medio de la oscuridad. Así como dijo el apóstol Pedro, que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, dice. Así debe ser, hermanos. La palabra de Dios es lo más importante. Fíjense que el tema que vamos a ver en esta oportunidad es una extraña doctrina que no tiene mucho tiempo, es de manufactura muy moderna o de muy poco tiempo, y se refiere, hermanos, a que mucha gente está predicando y otras congregaciones lo han adquirido, hermanos, han adoptado esta doctrina. Me refiero a la doctrina de la cesación. ¿Qué quiere decir cesación, hermanos? Cesación significa que algo cesó. ¿Sabe qué significa cesar, hermanos? Del verbo cesar es algo que ya se detuvo, que ya no se da, que ya no se suministra. Entonces ellos
eso en Estados Unidos, prominentes predicadores, grandes teólogos, entre comillas, por supuesto, están predicando, hermanos, de que ya los dones espirituales, los ministerios y que todo eso que aparece aquí en la Biblia, y miren el versículo que ellos usan como bandera. Yo quisiera invitarlos que leyéramos en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Se los voy a leer rápidamente. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que la abra, que la lea. Si es otra versión, no importa, pero oiga, esta es la versión, hermanos, Reina Valera, 1960. Pero oiga esta. Dice, el amor nunca deja de ser. Estoy leyendo en el versículo 13, verso 8. Capítulo 13, perdón, de Primera de Corintios, verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En este versículo que le acabo de leer, las personas que niegan que todavía no hay, que ya no hay ministerios y que ya no hay dones espirituales, que ya no hay manifestaciones del Espíritu y operaciones del Espíritu Santo, en este versículo dicen que Pablo dijo que iban a cesar y que por tanto ya cesaron y no hay más. Miren, hermanos, yo no quiero mi opinión contra la opinión de los que apoyan la extraña doctrina de la cesación, ni tampoco, hermanos, mi palabra contra la de ellos. No, yo quiero que sean las Sagradas Escrituras. Y a medida que avancemos ya verá usted, hermanos, que la palabra de Dios no se contradice. Y que el apóstol Pablo aquí en este pasaje sí aclara que van a cesar. Ahí muestra, hermanos, de todas maneras, este versículo 8 del capítulo 13 que habla del amor, un capítulo muy hermoso, hermanos. El contexto es el amor y hace la comparación de que es lo más importante el amor, porque es lo que va a permanecer para siempre. Pero eso no implica, hermanos, que estas cosas tan importantes para la iglesia vayan a deshacerse, o nosotros, hermanos, de un plumazo o con un corrector de una vez tapemos eso y desechemos la esencia, hermanos. Mire, lo fundamental de la iglesia de Jesucristo, que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos. Pero para eso yo quisiera ampararme en algo, hermanos. En grandes ideas divinas que están en la palabra del Señor. En este caso, hermanos, yo quisiera que usted y yo viéramos algo bien importantísimo. En este caso, hermanos, mire, empecemos con grandes principios. Yo ya le dije que esa es la mejor forma de que veamos lo que está sucediendo. En este caso, hermanos, voy a iniciar con un principio, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Oiga, pues, la analogía, hermanos, y la metáfora, el ejemplo que pone el apóstol Pablo, hermanos, y todos los apóstoles, es de que Jesucristo es una cabeza y el cuerpo es la iglesia. Oiga, hermanos, este principio, yo quisiera de que le prestáramos atención. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Mire, en Romanos capítulo 12, 4, 5, verso 4 y 5 dice el apóstol Pablo que así como en un cuerpo hay un montón de miembros y cada uno se ayudan entre sí, hermanos, así nosotros en la iglesia, oiga, la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, dice, donde interactuamos unos y nos auxiliamos, nos ayudamos mutuamente. Eso está en Romanos y también está aquí en Corintios. Vamos a leerlo, hermanos. Además, mire, la iglesia funciona como una familia. Óigame bien todo esto, porque en base a esto vamos a dilucidar, hermanos, vamos a aprender lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales, de las manifestaciones espirituales, de todo eso, hermanos. No podemos nosotros decir, ah, sí, ya no, como me dijo un hermano pastor compartiéndole, fíjese que me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo para que no hayan problemas con esos relajos que se arman,
yo ya impedí que se hable en lengua. No, y el apóstol Pablo en el capítulo 14, verso final del capítulo 14 dice, no, dice, yo anhelo que todos profeticen, dice, pero, oiga, no impidan el hablar las lenguas, dice. Oigan, hermanos, pero aquí hay un principio, que la iglesia es un cuerpo. Guarde eso en su corazón. Un cuerpo, hermanos. Yo le voy a decir algo bien importante y por favor présteme atención. Mire, la cabeza de Jesucristo. A nosotros nos han enseñado, hermanos, de que Cristo emprendió. Mire, esa es la idea que nos ha dado a nosotros durante mucho tiempo. Que Jesucristo emprendió un largo viaje al cielo, al tercer cielo, y se sentó a la diestra del Padre, y su iglesia la dejó a cargo de pobres hombres, hermanos, para que vean cómo sacan la tarea. Esa es la idea. Y que los hombres miren qué hacen y cómo le hacen, y miren, hermanos, y que ahí batallen. No, hermanos, óiganme bien. Jesucristo es la cabeza y Él la sigue administrando. La iglesia alrededor de la historia y del mundo, hermanos. Hablo de la iglesia espiritual. Yo no estoy hablando de una congregación. La congregación no es la iglesia de Cristo. Ahí en esa congregación hay miembros de la iglesia de Cristo. En las congregaciones hay miembros, porque usted no me va a dejar mentir, que también se infiltran gente que no es de Dios, que hacen lo malo, que en la iglesia dan una apariencia y en la calle son otros. Ellos no son miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene denominación, no es un grupo religioso con una personería jurídica, no, hermanos. No. Esos son asociaciones evangélicas, asociaciones cristianas. Yo le estoy hablando de la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. La iglesia, mire, por eso hay tanto problema, hermanos. La iglesia de Jesucristo, hermanos, es una familia en la cual nos ayudamos mutuamente, por eso nos llamamos hermanos. Pero mire cuánta diferencia, porque las congregaciones, hermanos, mire, en las congregaciones no solo hay gente de Dios, así como dice la Biblia en aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas y Marcos, dice, cuando habla de la cizaña y el trigo. Y Mateo, miren, hermanos, San Mateo escribe y dice que la cizaña y el trigo crecen juntos, reciben la misma lluvia y toda la bendición, pero al final la cizaña es apartada en manojos y quemada, y el trigo es llevado al granero, símbolo del reino de Dios y del cielo. Ahora, hermanos, yo no me quiero alargar mucho en este aspecto, pero Jesucristo sigue, hermanos, a cargo de su iglesia. Él lo prometió, Él dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy yo. Oiga, Jesucristo sigue asistiendo a la iglesia por medio de su Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice. Oiga, ¿quién es el Espíritu? El Señor. Eso está en 1 Corintios 3:17. Así dice la Biblia. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Se lo voy a leer, hermanos, para que usted lo entienda. Mire qué maravilloso. Dice, perdón, es 2 Corintios 3:17. Me equivoqué ahí, hermanos, pero es 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor, ¿y quién es el Señor? Jesucristo, hermanos. Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga, miren qué maravilloso, hermanos. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos, es de que Él sigue asistiendo a la iglesia. Mire, por eso, quitarle a la iglesia esto, hermanos, es dejar a la iglesia simplemente como una asociación, como un club humano, como una, como un colectivo humano, como un club donde la gente llega a un momento de soledad. No, hermanos, la iglesia de Jesucristo está siendo gobernada, oiga, suministrada. Y hermanos, ¿sabe qué más?
sobre todo, hermanos, dirigida por Jesucristo mismo en este momento. Por eso es que la iglesia de Jesucristo no ha necesitado reformas, hermanos. Lo que se ha tenido que reformar, hermanos, es la iglesia alicaída, las congregaciones, la iglesia congregacional. Pero la iglesia de Jesucristo, en medio de la tormenta y en medio, hermanos, de la gran tempestad, siempre ha prevalecido. Que a veces se ha habido aminorada, hermanos, pero no ha dejado de ser. La reforma, mire, la iglesia de Jesucristo no necesita reformas, ni ha necesitado reformas. No ha necesitado cambios, porque eso, si nosotros queremos hacerle humanamente cambios a la iglesia verdadera de Jesucristo, es admitir que Jesucristo como cabeza falló, hermanos. Y eso es jamás. Esa es una blasfemia, hermanos. Mire, lo que se ha reformado es la religión. Así como lo está oyendo usted. El hombre lo que ha reformado es la religión. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo jamás. Porque el que la ha dirigido desde el primer momento hasta hoy, hermanos, es Jesucristo. Bueno, eso es la cabeza, hermanos. Y familia, ¿sabe cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 19 de Efesios? Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, dice la Biblia. Oiga, hemos sido hechos cercanos a Él. Dios tiene su familia y por esa familia, hermanos, va a venir Cristo. No todo el que llega a una congregación llega por intereses de Cristo. Algunos llegan por intereses muy diversos, hermanos. Unos por hacer dinero, otros por novia, otros por mujer. Pero el que llega a buscar a Jesucristo, hermanos. Yo a esto, mire, yo quiero decirle algo. Hace muchísimos años que yo empecé a ir a una iglesia cuando yo era un jovencito de más o menos 15 años. Pero ¿sabe qué me maravilló a mí, hermanos? Que cuando entré hubo una profecía que habló a mi corazón, descubrió mis pensamientos. ¿Cómo puedo negar yo que estas cosas son reales? Solo puede negarlas una persona que jamás las ha experimentado en la iglesia de Jesucristo. Además, oír el mensaje tan serio. Gracias a Dios, hermanos, por esos hermanos que me hablaron a mí la palabra de Dios. El Señor los bendiga. Y que me guiaron en el camino y me enseñaron la palabra de Dios. Una palabra seria, una palabra tan llena del Espíritu Santo, hermanos, que mire, yo me quedé sencillamente maravillado. ¿Y sabe qué hice yo? Cuando hicieron la invitación, yo mismo me paré y dije, yo quiero recibir al Señor. Yo puedo pasar, sí, pasa adelante. Miren, hermanos, porque hubo una profecía, fíjese, que habló a mi corazón. Y mire, yo le estoy contando un testimonio sencillo. No quiero hablar de mí, porque a mí no me gusta hablar de mí. Porque dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Eso es lo importante. Pero como es la obra de Cristo en mi vida, por eso lo digo. Mire, yo decía, eso tal vez se lo contó mi primo al pastor. ¿Y sabe qué me respondía Dios? No digas que se lo contaron al pastor, porque yo conozco tu corazón. Miren, hermanos, y yo decía, pero ¿y cómo voy a hacer yo si no sé nada? Yo en el camino te voy a enseñar. ¿Qué puedo decir yo? Yo estaba sencillamente, hermanos, abrumado, pero porque Dios habló a mi vida. Dejémoslo ahí, hermanos, pero miren, sigamos adelante. Otro gran principio, ahí conserve esto, que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo llamado iglesia, y Él es el padre de familia de esta familia de Dios. Ok. Número 2, mire, un cuerpo sin espíritu. Ok. A todo esto, hermanos, hay un cuerpo que es una iglesia falsa. Ese es el problema. Usted mira, hermanos, que hay cosas, unas atrocidades y unos desenfrenos en unas congregaciones, porque ellos son parte de un cuerpo sin espíritu. Por eso nosotros no podemos, hermanos, ni negar, ni mucho menos privar a la iglesia
de estas manifestaciones. La Biblia habla de muchas manifestaciones. Fíjese que habla de ministerios, habla también, hermanos, de dones, habla también de manifestaciones, operaciones espirituales, de milagros. Claro que hay todavía milagros. Dígame usted, ¿quién puede cambiar a una persona que después de ser una persona tan perversa, de repente su corazón se convierta en una persona tan noble y llena de Dios? Ese es un milagro del Espíritu Santo. Que les lavaron el cerebro, dicen muchos. Pues sí, ¿y qué podemos hacer? Ojalá todos vinieran con la palabra de Dios para que se les fueran lavados sus mentes, sus cerebros de tanta maldad. Miren, hermanos, pero hay una iglesia. Usted no se confunda, porque ¿sabe una cosa? Satanás ha levantado otro cuerpo. Satanás es especialista para ser, hermanos, engañador e imitador. Él imita a todos. Y trata, hermanos, de hacer, mire, de hacer una cuestión igualitaria, tratar de imitar lo que Cristo hace. Entonces también Él levantó su cuerpo, del cual Él es la cabeza. ¿Y sabe qué es lo que hace ahí? La gente ahí, hermanos, lo único que busca son actividades lúdicas, comida, carne, música. Y la palabra de Dios, un ratito. Miren, hermanos, a nosotros nos invitaron aquí a Chimaltenango. Miren, después de tanta música y tanta música y música, nos dieron el púlpito. Y todavía me dice a mí el hermano, solo que le encargo, porque ya se nos hizo tarde. Oiga eso, hermanos. Y pasaron casi 3 horas cantando. Afortunadamente yo no predico muy largo, porque la gente, hermanos, donde es leer y oír, le cuesta. Por eso dice el apóstol Santiago que cada uno de nosotros sea pronto para oír, tardo para airarse y lento para hablar. Sí, hermanos. Pero hay un cuerpo que es una imitación, hermanos, de la verdadera iglesia, y que trata de confundir. Mucha gente mira este cuerpo sin espíritu y dice: ah, ya vieron cómo es la iglesia, lo peor que... No, hermanos, en la iglesia de Jesucristo hay personas llenas del temor de Dios y con nobleza, porque se han encontrado con el Hijo de Dios. Eso es diferente, hermanos. Bueno, mire, cuando la Biblia habla de un cuerpo sin... Usted me dirá: ah, bueno, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, se lo voy a demostrar. Lucas 17. En el capítulo 34 del Evangelio según San Lucas, se lo voy a leer muy rápidamente. Dice ahí en el capítulo 17, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. Aquí está hablando del día final, del tiempo del arrebatamiento. Dice: en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron los discípulos: ¿dónde, Señor? ¿Dónde serán dejados? Oiga, ¿dónde? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, miren, hermanos, Jesucristo, aparentemente esta respuesta no tiene nada que ver con lo que está Él hablando. No, hermano, mire, cuando dice que 2 van a estar durmiendo, es porque del otro lado del mundo va a estar de noche, y de este lado asumamos de que es de día. Las actividades de día y las actividades de noche. Aquí no está hablando de otra cosa más que de eso. Los que va a sorprender en la noche y a los que va a sorprender en actividades de día. Pero oiga, ¿quiénes son los que se van a quedar? Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Oiga, ¿y sabe qué dice? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Oiga, y présteme atención. Cuando habla de cuerpo, si el cuerpo de Jesucristo es la iglesia verdadera, el cuerpo de Satanás, hermanos, es la iglesia falsa. Aquel pueblo falso. Ya le digo, donde todo es actividades lúdicas. Miren, hermanos, todo es fiesta. Miren, unas manifestaciones extrañas que no son bíblicas, en risas, en golpes. Mira, ahora hasta globos
ungidos del Espíritu. Oiga, hermanos, puras ridiculeces. Ustedes miren, hermanos, es hasta risible todo eso, hermanos. Pero hay que tener en cuenta que Satanás, hermanos, es astuto. Y él hace, hermanos, trata de imitar, hermanos, toda la vida lo que es de Dios. Para confundirlo, para que la gente no pueda hacer la diferencia. Por eso necesitamos predicar la verdadera palabra. Dice, ¿y dónde van a quedarse, Señor? Pues en la iglesia falsa, en aquel cuerpo sin espíritu, ¿sabe? El apóstol Santiago también dice, hermanos, en el capítulo 2, verso 26, él ahí dice, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta, dice. Oiga, hermanos, ¿cómo podemos quitar las manifestaciones del Espíritu? Usted ya creyó, ya fue bautizado, ahí que le baste. No, hermanos. Dice la Biblia que la manifestación de Dios es dada para provecho de cada uno de nosotros. Ahora, quiero terminar estos grandes principios. Oiga, el primero es que Jesucristo es la cabeza de su iglesia y de su familia. Y el cuerpo sin espíritu es la iglesia falsa, hermanos. Ok, la iglesia de Satanás. Bueno, ahora viene una pregunta bien interesante. Miren, los dones son actividades del cuerpo de Cristo. Son, hermanos, como efluvios, como que fluyen. Mire, de la cabeza fluyen aquellas cosas. Aquí me quiero detener un momento y después vamos a leer un pasaje en el capítulo 13, ahí conserve esa lectura, porque en el capítulo 12 y el capítulo 13 habla de lo mismo, de las manifestaciones del Espíritu. Miren, hermanos, los dones, los ministerios, muchos dicen, no, es que los ministerios se acabaron. ¿Y entonces por qué hay pastores? ¿Y entonces por qué hay evangelistas? ¿Y entonces por qué hay maestros? No, hermanos, no se han acabado, pero le voy a decir cómo funcionan. No son títulos. No son títulos que se cuelgan, hermanos, y que los da una universidad religiosa o los da un seminario teológico. No, hermanos, no son títulos honoris causa, doctorados. No. Eso no es, hermanos. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe qué es? Es la manifestación. Óigame bien, pues. Hay 6 ministerios, no 5. Son 6. Está apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Y está el ministerio de la reconciliación, que ese ministerio, hermanos, de la reconciliación, eso es general, ese ya no es específico, es para toda la iglesia en general, hombres y mujeres. ¿Y saben qué es? Es el famoso, hermanos, ministerio sacerdotal. El que usted, hermanos, reconcilia a los hombres con Dios, hermanos. Eso es. El ministerio de la reconciliación es de tipo general. Ahora los otros, le voy a decir cómo funcionan en el cuerpo. Porque no es un título que da una universidad o un hombre le transfiere a otro. Miren, hermanos, tampoco son espadas, no son anillos, no es un cartón. No, es un oficio para trabajar en el cuerpo del Señor. Porque dice la Biblia en el libro de Efesios de que nosotros, hermanos, Dios constituyó a unos apóstoles, profetas. Pero le voy a decir por qué profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, hermanos, están ahí en el cuerpo de Cristo. Pero le voy a decir cómo funciona. Miren, hermanos, Jesucristo también es apóstol. Él es pastor. Él es evangelista. Él es maestro. Él, hermanos, es todo, es profeta. Él vino a reconciliar el mundo, Él tiene todo, porque es la cabeza. Entonces, ¿sabe? En el cuerpo hay manifestaciones. Oiga, en este momento tenemos manifestaciones ministeriales. No tenemos títulos. No, eso se los dio solo a 12. A ellos 12 se las comisionó. Nosotros ahora, ¿sabe qué tenemos, hermanos?
una vocación ministerial por medio de la cabeza que es Cristo. No sé si yo me doy a entender. Pero no es como lo pintan ahora dicen, él es el apóstol. Y miren, hermanos, para darse mayor relevancia, apóstol tanto, doctor en teología y apóstol. No, hermanos, no es un título. Esos títulos suenan, ¿sabe a qué, hermanos? A nicolaísmo. Eso no va, hermanos, los que conocemos la palabra de Dios, pero tampoco los podemos negar. No, hermanos, pero le voy a decir que funciona. ¿Cómo funciona? Cuando Cristo quiere, hermanos, revelar algo, hermanos, aparte de eso, óigame bien, a Él constituyó a unos apóstoles. Constituyó, no está constituyendo. Hoy lo único que tenemos, hermanos, porque es muy diferente a ser un apóstol a que nosotros tengamos, hermanos, una misión apostólica. Nosotros estamos dentro de una misión apostólica. Dios, hermanos, los ha comisionado. Es diferente ser comisionado. Mire, en este cuerpo está Pablo, está Pedro, Juan, todos ellos, aunque ya no están físicamente, pero como el Espíritu, hermanos, para Dios todos viven. Pablo sigue vivo con sus cartas, con su espíritu, hermanos. Aquí miren la iglesia, porque ellos también son miembros de esta gran iglesia. Entonces ahí se manifiesta, hermanos. Aparte de eso, cuando nosotros, hermanos, mire, yo le voy a poner un ejemplo. El cuerpo tiene diferentes funciones. Si usted es boca y está ahí, usted va a hablar, porque ahí entienda usted por qué muchos les encanta hablar la palabra de Dios y sienten ese fuego por compartir el evangelio, porque son de la cabeza, recibimos eso, hermanos, y somos influenciados por Jesucristo para dar la palabra de Dios. Mire, algunos a veces les da palabra de profecía por el mismo Espíritu, dice la Biblia. Se lo voy a leer. Mire, dice, en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 4, ahí dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Oiga, se da cuenta que es según la voluntad de Dios. No es un título. No, hombre. No, hermanos, no es un título. Es, hermanos, la cabeza ministrando, esos efluvios. Miren, hermanos, fluye mire, fluidez de todos estos ministerios que están contenidos. Nosotros somos su cuerpo y sus huesos, dice el libro de Efesios. Y su sangre, hermanos, fluye en ese cuerpo y nos lleva a estas cosas. Bueno, y miren lo que sigue diciendo al respecto. Ahora, en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, miren lo que dice en el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? Como a Él le place. Así de que esto no es por voluntad humana, hermanos. Entonces nosotros decir, ahora ya no es como coartar al Espíritu. Por eso dijo Pablo, miren, no entristezcan al Espíritu Santo. No menosprecien las profecías. Oiga, no, hermanos. Dios habla todavía. Él está hablando. Ahora, hermanos, fíjense pues. Yo ya le expliqué eso, que los ministerios y todo, mire, ahora cualquiera se llama apóstol. Yo le voy a contar que si yo vengo, hermanos, y yo me pongo título de apóstol y empiezo a hacer, mire, marketing y empiezo a hacer mi anuncio y empiezo a hacerme publicidad, hermanos, y ahí me ayudan otros que colaboran. Y miren, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Me vuelvo mediático, y empiezo a anunciarme en la radio, en payolas, y pago, miren, pautas. Miren, mucha gente se me va a juntar. La Biblia dice que estas personas, hermanos, que eran apóstoles, ¿por qué hablo del apóstol y del profeta? Porque son los más altos, digamos, las jerarquías más altas obtenidas. Pero miren, hermanos, si yo quisiera
Mire, después de tanto y tanto y tanto insistir, más de alguno que tiene, hermanos, mire, esa debilidad va a decir, ah, ese sí es un apóstol. Peor si yo soy bueno para hablar. Olvídense, hermanos. Olvídense del plano que voy a juntar gente. Sí, hermanos, vamos a juntar personas. Pero no es esa la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios, hermanos, es de que el apóstol Pablo dijo, mire, muchos dicen, pero a Bernabé le dijeron, sí, porque él fue comisionado. También Bernabé fue comisionado como apóstol cuando dijo el Espíritu, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les tengo comisionado. Fueron enviados y por eso eran llamados apóstoles. Pero usted no supo de que Bernabé hiciera milagros como los hizo Pablo. Es que el sello del apostolado no es solo verborragia, hermanos. No es solo hablar bien. No es tener gente. Si se tratara de juntar gente, creo que mire, Ricardo Arjona, hermanos, sería un gran apóstol, porque a él la gente... Mire, aquí cerca de donde estoy predicando, aquí hicieron un gran concierto. Casi 500,000 de personas llegó, hermanos. Oiga eso. No, hombre, no es ese el sello del apostolado. Pablo dice, ustedes son el sello de mi apostolado. Pero hermanos, ¿por qué les está hablando tiernamente? Ahí hay un contexto que hay que estudiar. Pero el sello de las pruebas de mi apostolado se han cumplido en mí. Miren qué, hermanos, grandes milagros. Oiga, hermanos, grandes milagros. Yo quiero ver no las palabras de los que están envanecidos. A eso le podríamos decir para probar a estos que se dicen ser apóstoles y no lo son. A ver, ¿dónde están los milagros? No hay. Solo palabrerío, hermanos. Bueno, pero dejémoslo ahí. Mire, ahora mire lo que dice, hermanos. Y yo quiero ir ya concluyendo, quiero llegar a la conclusión. Estos hermanos preguntan si pueden haber lenguas, profecías, interpretaciones de lenguas. Claro que sí, hermanos. El Espíritu es el mismo. Él obra, dice, repartiendo a cada uno. Oiga, se lo vuelvo a leer. Testificando Dios juntamente con ellos. Eso está en Hebreos capítulo 2, verso 4. Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga, y aquí dice, ahora bien, capítulo 12, primera de Corintios, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y después viene el apóstol Pablo y dice, pero todo esto sin amor, esa es la cuestión. No sirve. Pero ahorita no voy a hablar del amor. Pero ahora voy a terminar con esto, hermanos. Oigan, el apóstol Pablo no está diciendo que ya cesaron. Oigan lo que dice, pues. Se lo vuelvo a leer en el capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Él aquí lo que está hablando, hermanos, es de que estas actividades son transitorias. Son ahorita operaciones que un día se van a acabar. Cuando ya estemos en aquel día, ahí lo dice adelante, ahí se lo voy a leer. Claro, ya no vamos a necesitar profecía. ¿Para qué? Si ya no tenemos que profetizar, si ahí está el Señor enfrente de nosotros. Oiga, pues se lo voy a leer. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Préstele atención a este otro versículo. Claro, si nosotros sacamos este versículo de acá y solo lo presentamos así, es aceptable. El apóstol Pablo está diciendo que cesarán. Y la gente dice, oye, ya no hay, se acabaron. Y entonces dejan a la iglesia vacía, hermanos. La dejan simplemente así, mire. Además de eso, yo le voy a decir por qué siguen siendo útiles estas. Porque son herramientas de trabajo. ¿Qué hace una iglesia, hermanos?
Yo le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un labriego, ¿qué hago yo si no llevo asadón y machete? No llevo herramientas de labranza. Nada. No podría trabajar. Y si yo, hermano, soy un soldado y no tengo ni armas de defensa, ni equipo de defensa, ¿qué va a pasar? Nada. Lo que voy a hacer es, miren, hermanos, carne de cañón, me van a matar. Igualmente, hermanos, una iglesia sin estas herramientas de trabajo no sirve para nada. Simplemente es un colectivo, una asociación, un club en este mundo. Así de que, hermanos, la iglesia de Jesucristo fue dotada de todos estos implementos y de estos instrumentos para poder hacer su trabajo en este mundo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Aquí es donde a mí me interesa. Dice él, oiga, en el verso 9, porque en parte conocemos. Es que lo que sucede, hermanos, es de que estas cosas son solo como quien dice unas arras. Así le llama el apóstol Pablo. Las arras de nuestra redención. ¿Y qué es una arra? Muchos dicen que es un anillo, pero no es un anillo. Las arras, hermanos, era una garantía que se daba en dinero o en algo muy preciado. Claro, si era un anillo de oro, sí, pues, pero el asunto no es que es exactamente un anillo. Una arra era como aún en estos días se dejan prendas de garantía, de pago. Entonces Dios ha dejado su espíritu como una garantía. Y todas estas manifestaciones son arras. Son garantías de que estamos en el Señor y nos dan gran esperanza a nosotros. Bueno, entonces dice, hermanos, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque solo es una parte. Aún no es lo perfecto, aún no es el todo. Solo estamos, como quien dice, viendo parte de lo que nos espera. Hermanos, eso es lo importante. Y termino con esto. Cuando yo era, oiga, aquí está, mire, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice. Mire, hasta entonces, ahorita no se ha acabado, hasta que venga lo perfecto. Y por supuesto no ha venido. Lo perfecto va a venir en aquel día, hermanos. Ahí se va a completar todo. Por eso dice Pablo, yo cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora que ya soy grande, hasta que lleguemos a esta estatura, hermanos, y nos hallemos frente a Cristo, ahí vamos a ver todo. Mire, ahorita dice que vemos como un espejo oscuramente, mas cuando venga aquello que es verdadero y perfecto, vamos a ver perfectamente lo que Dios nos ha concedido, aunque ahora lo vemos como un espejo empañado. Así de que, hermanos, no se ha acabado. Yo quiero terminar con esto y quiero terminar con un versículo. Está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Y esto es como un sello, hermanos, a lo que le estoy diciendo. Miren lo que dice, Marcos no era un apóstol, era simplemente un discípulo. Pero miren lo que dice, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Porque mucha gente dice, pero es que esas eran actividades solo para apóstoles y para discípulos de aquella época. No, hermanos, miren, esta palabra deshace ese argumento. Oigan lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oiga, no dice solo para la primera iglesia ni para los discípulos y los apóstoles. Oiga, para los que creen. Si usted y yo creemos, se pueden dar estas manifestaciones. Y de hecho se dan. Oiga lo que dice. Echarán fuera demonios. Claro que se echan fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo no vamos a creer? Jesucristo sigue sanando a su pueblo. Mire, todavía hay lenguas y hay interpretación de lenguas. Ok, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa?
Oiga, miren qué maravilloso. No somos hermanos de la iglesia antigua, pero creemos en Jesucristo. Y esas gloriosas manifestaciones de Dios se dan. Claro, hermanos. Pablo decía, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que ustedes. Claro, todo hágase decentemente y con orden, dice el capítulo 14 de Primera de Corintios. Además dice la Biblia, porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Así dice en el capítulo 26, verso 18 de Proverbios. Pero el que guarda la ley de Dios es bienaventurado. Mire, un pueblo sin profecía se desenfrena. Pero cuando hay una profecía que a uno le habla, hermanos, y lo reprende, y lo exhorta, y lo ayuda. Claro, hermanos. Yo le digo porque he sido partícipe de estas manifestaciones. No me lo contaron. No es teoría. Es práctica. Yo he visto, hermanos, cómo he llegado a veces a la iglesia, hermanos, angustiado, y una profecía me habla a mi corazón, pero específicamente, ya solo falta el nombre. Claro, hermano. Mira, el que no quiera gozar de esto, pues será su problema. Pero nosotros como hijos de Dios, gozamos de estas maravillas. Que Dios les bendiga. Sí, hermanos, para los que nos preguntaron, miren, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mí. Oiga, esto es general. Para todo aquel que cree en mi nombre echarán fuera demonios. Oiga, hermanos, Dios nos ha dado poder. Dice que los poderes del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Y Satanás, hermanos, no se puede acercar donde está Dios. Aparte de eso, hermanos, dice la Biblia, oiga, sanarán enfermos. Claro, hermanos. ¿Sabe qué sucede? Que esto que está escrito y esos grandes portentos, milagros, señales y prodigios que hay en la Biblia fueron escritos porque iban a ser doctrinales, iban a marcar tendencia. Tal vez ahora ya no se escriben y no tienen la misma trascendencia porque no están registrados, pero siguen habiendo, hermanos. Claro que hay sanidades. Yo he sanado, hermanos, de muchas enfermedades. He visto a mis hijos sanar de enfermedades terribles. Porque Dios es el mismo, hermanos. El que hace todas las cosas dice que es el mismo de ayer, de hoy, por toda la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Espero, hermanos, aunque a los hermanos nosotros personalmente le enviamos la respuesta escrita y espero de que estén oyendo este mensaje, creo que sí. De todas maneras, eso acostumbramos. Si usted nos quiere escribir, escríbanos y nosotros a vuelta de correo le enviamos, hermanos, la respuesta escrita con todos los pasajes que dice la palabra de Dios para que no quede ninguna duda, hermanos. Mire, no es mi palabra contra la palabra de los que apoyan la extraña doctrina de la cesación, que ellos dicen ya cesaron todas esas actividades. No, hermanos, nosotros seguimos viendo esas manifestaciones y espero, hermanos, que haya quedado claro, y si no, pues ahí estamos a la orden. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén.